Salvador García Soto, también ampliamente conocido, es el autor de la columna Serpientes y Escaleras. Es un periodista crítico con amplia presencia en los medios impresos y electrónicos de México. Publica en el Universal, así como en otros medios escritos y electrónicos y en sus redes sociales como Twitter y principalmente en su portal serpientesyescaleras.mx. Actualmente colabora como analista político en el programa de televisión Alejibres, Águila y Sol, que transmite el canal Foro TV Noticieros Televisa, y es conductor, productor del programa radiofónico A la Una con Salvador García Soto, que lo escuchamos en el 98.5 de FM. Cuenta con una amplia audiencia que ya transmite en casi toda la República Mexicana por las diferentes frecuencias de las emisoras del Heraldo Radio. Bueno, buenos días a todos. Decía, un gusto saludar a todos los que están conectados aquí en México, en otros países. Es un gusto, un placer, un privilegio estar aquí formando parte de esta mesa con gente tan querida y tan admirada como son Lourdes, el gran Raúl Trejo y, por supuesto, don Luis Farías Mackey. Pues la verdad es que el tema que plantean es todo un tema hoy para la democracia, para el periodismo, para la verdad. Decían los maestros de periodismo que el periodismo era pues este oficio de buscar siempre la verdad o buscar por lo menos aspirar a la objetividad, si bien es una profesión que se ejerce por parte de sujetos y que tiene una gran dosis de subjetividad. El ideal del periodismo, al menos como yo lo aprendí, como creo que se enseña todavía en las escuelas de periodismo, es buscar siempre la objetividad y buscar la verdad. La verdad a partir de los cánones tradicionales, los cánones históricos, ¿no? Una verdad en la que no es una verdad absoluta, pero sí busca mostrarle a la gente la realidad y mostrársela no solo a partir de lo que uno piensa o de lo que uno cree, sino a partir de los datos específicos y los documentos que comprueben o sostengan esa verdad. De tal modo que este planteamiento original de una labor como es la del periodismo, que ya Lourdes lo define muy bien, es una labor indispensable para la democracia de cualquier país, se convierte en esta aspiración pues, colectiva. En México pasamos de una historia de un periodismo siempre combativo, con esta característica de crítica al poder. Pasamos a una época en los años de la dictadura priista, la dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa, a una prensa que se pues dividía entre la prensa que estaba controlada y sometida por el gobierno y la prensa que seguía ejerciendo este derecho a la crítica. Y así hemos evolucionado también conforme llegó la alternancia democrática a este país en el año 2000. También la prensa se liberó de aquellos controles tan fuertes que teníamos históricamente, de aquellos yugos, de aquellos mecanismos de control que iban desde controlarle el papel a un periódico si se empezaba a ser crítico del gobierno, o cancelar una concesión de radio, o pedir la cabeza de un periodista en radio, en televisión o en la prensa que traspasara ciertos límites de respeto o de los códigos que entonces que existían. Yo recuerdo mucho que cuando yo llegué a las redacciones, me decían mis jefes de información que yo podía escribir lo que quisiera y lo que viera en mis coberturas, pero que había tres cosas que eran intocables en este país. Estoy hablando de los años finales de los años 90, y, y esas tres cosas eran el ejército mexicano, el presidente de la República y la Virgen de Guadalupe. Eran tres figuras intocables, nos decían a veces en algunas redacciones, en donde no se podía mencionar o criticar en una nota porque se transgredían ciertos límites. Eso cambió, afortunadamente cambió. Lo decía bien Lourdes, yo creo que somos parte de una generación que le toca ya una apertura democrática que también coincide con un aumento de la libertad de expresión en México, con una
apertura de los medios, que junto con la alternancia política encuentran que sí se puede cuestionar al poder, que tiene sus costos, como dice Lourdes, que requiere cierta valentía, pero que también es necesario para una sociedad que necesita formar ciudadanía y necesita fortalecer su democracia. Y en esa vorágine en la que nos abrimos, se abrió o se amplió la libertad de expresión en México en los años 2000, pues hemos ido evolucionando y pasamos de esta libertad. Alguien lo llamaba entonces la borrachera democrática de los medios porque se volvió ya algo común, no sé, criticar al presidente, cuestionar, hacer chistes a partir de una figura como la de Vicente Fox, a, a ir, digamos, profesionalizando cada vez más el periodismo en México. Llegamos a un periodismo de investigación con la apertura también de las fuentes de información del gobierno, la creación del INAI, este instituto que hoy está bajo asedio del gobierno, que lo han querido desaparecer, que lo han estrangulado, pero que ahí está y que se convirtió también en una fuente de información muy importante para los periodistas mexicanos que a través del mecanismo de transparencia y a través de las solicitudes de información empezaron a develar una serie de secretos, de corrupciones, a documentar todo lo que siempre se había dicho y se había pensado de nuestros gobernantes en cuanto al mal uso de los recursos públicos, pero era diferente ahora verlo ya sustentado en documentos. Y en eso estábamos, en esta profesionalización del periodismo en este país, en el impulso al periodismo de investigación, cuando llegan las redes sociales. Esto que Luis describía como ya no el ágora antiguo donde la gente salía a expresar posiciones y se armaba el debate público, pues llegan como originalmente como un planteamiento de libertad. La tecnología nos trae, la era del Internet nos abre todo un mundo de conocimiento y las redes sociales se convierten en un vehículo que ofrecen difundir ese conocimiento y difundir también las opiniones de la gente o lo que cada quien quiera expresar. Esta tecnología que a mí en el principio, y yo creo que a muchos de ustedes que están conectados y a los que estamos aquí en la mesa, nos fascinó porque es un medio donde cualquiera puede expresarse, donde un poco también el periodismo se democratiza, por llamarlo de una manera, o se ciudadaniza, donde cualquiera con un teléfono o un celular puede convertirse en reportero y mandar información. Pues originalmente se plantea como eso, como un foro de libertad, como un foro de expresión en el que no hay límites, en el que la gente puede decir lo que piensa, puede exponer, puede empezar a difundir también conocimientos. Y así nacen las redes sociales originalmente. Eso es lo que las vuelve tan fascinantes, hace que todo el mundo nos queramos conectar, que queremos una cuenta, que nos queremos un personaje para las redes sociales. Pero poco a poco eso se va transformando. Y yo siento que hay un punto en el que las redes sociales van reflejando también la época en la que vivimos. Porque en el mundo empiezan estos movimientos populistas, demagógicos, que pueden ser de izquierda o de derecha, no importa la orientación ideológica. Las ideologías, de hecho, se desdibujaron desde que termina un poco la Guerra Fría y empieza este nuevo mundo en donde pues, estamos globalizados, en donde podemos conectarnos con gente de cualquier parte del mundo, en donde ya la línea ideológica se vuelve difusa. Pero entonces surge esta otra opción política que es el populismo de izquierda o de derecha, que amenaza las democracias y que las va también pervirtiendo. Y esas figuras políticas que son claramente identificables en el mundo, extremistas de derecha, extremistas de izquierda, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, pues también encuentran que estas redes sociales que solían ser más ciudadanas en su origen, pues que planteaban eso, una ciudadanía informada, una ciudadanía libre, una ciudadanía que tuviera canales de expresión para no limitar su libertad de expresión, pues encuentran también ellos un vehículo para posicionar sus, eh, sus, eh, sus planteamientos políticos o sus ofertas políticas. Y creo que ahí un poco es donde se produce lo llamo yo el envenenamiento de las redes sociales. Entran estos movimientos demagógicos
polarizar, a empezar a subir una serie de informaciones. Y mucha gente se identifica con estos movimientos a favor o en contra. La característica de estos movimientos en cualquier país en donde han gobernado es que terminan polarizando y dividiendo a las sociedades. Un poco lo que Lourdes describía en este contexto hoy mexicano, que estamos enfrentando una elección donde se plantea este dilema de si vamos a una dictadura o si queremos mantener nuestra democracia, pues es producto de esto. En México, la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador logra este efecto que ya había ocurrido, lo hemos visto en otros países de América Latina, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, lo vimos en algunos países de Europa, marcadamente en la Gran Bretaña, con todos estos movimientos del Brexit y de la llegada también de personajes de estas características al poder. Y creo que ahí es donde empieza esto que Luis describía. Se va mezclando también con la evolución de las redes, ya no son redes tan inofensivas como eran al principio Facebook o Twitter, que eran más o menos transparentes, que uno sabía quién escribía, que tenías un perfil real, y empiezan a ser manipuladas y empiezan a ser objeto de todo esto que hoy vemos que se vuelve parte incluso de las contiendas políticas en el mundo, que es el uso de estas redes como un mecanismo de propaganda. Y entonces aquí me parece que es donde el asunto cambia y esta tecnología y estas redes se convierten primero de ser una oportunidad para el trabajo de los periodistas y también una oportunidad para la libre expresión de los ciudadanos, pues se convierten en un vehículo que si bien algunos lo siguen utilizando para eso, empiezan a sufrir este bombardeo que mencionaba Luis de notas indiscriminadas o de información que ya no es tan precisa, que ya no es tan real, que ya no se vuelve tan confiable porque además está manipulada. Y se descubren casos como los de Cambridge Analytics en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, en donde ya las propias redes como Facebook, Twitter, terminan siendo utilizadas por estos movimientos políticos y se documenta que ellos mismos te empiezan a facilitar datos de sus millones de usuarios en todo el mundo para hacer básicamente campañas políticas a través de las redes. Y este escándalo pues, demuestra también que ahí es donde creo yo que se pervierte este sentido original y se convierten en estos foros de los que hoy hablaba Luis, pues que sí siguen siendo también una oportunidad, pero también se convierten en un peligro para la democracia. Y además también empiezan a surgir todos estos mecanismos de control de estas redes, que son la creación de las granjas de bots, los grupos manipulados ya por computadora, en donde pueden generar tendencias artificiales o tendencias políticas, y ahí el asunto cambia, pues las redes ya no son solo una oportunidad, sino son también un reto ahora para la democracia, un reto ahora también para la libertad, un reto también para el periodismo, porque publicar en una red social pues tiene un impacto enorme, lo decía bien Luis, hoy son el foro donde la gente se conecta para enterarse de los asuntos políticos, para enterarse de los asuntos informativos. Mucha gente se informa a través de las redes sociales y ahí hay un problema grave porque efectivamente las redes sociales hoy ya no son del todo confiables, están viciadas, están manipuladas y además se han cargado de este odio que traen consigo estos movimientos políticos, esta división entre si estás de un lado o estás de otro. Para un periodista, eso plantea todo un reto y yo respeto mucho y veo muchos compañeros periodistas que han tomado partido y está bien. Dice Lourdes, hay que ser valientes y hay que encarar lo que estamos viviendo y es un reto para lo que viene en el país. Coincido totalmente con ella. Yo como periodista trato siempre de ubicarme, porque insisto, así me enseñaron y así aprendí a ejercer la profesión, de ubicarme en el medio. No es falta de valor lo que dice Lourdes. Hago crítica, hago la crítica al gobierno, hago la crítica a lo que creo que está mal de un lado y del otro, pero trato de no tomar abiertamente partido a favor o en contra de un movimiento político. ¿Se vale hacerlo? Me parece que es totalmente válido. Hoy en México el periodismo está dividido también entre los periodistas que están a favor del gobierno de López Obrador o los que están en contra. Y hay una militancia desde ambos lados. El periodismo se vuelve también en ese sentido un periodismo militante. Hay periodistas que han tomado esto como una causa válida, pues, para ejercer la profesión, para combatir lo que se ve como una amenaza de dictadura,
o una dictadura que ya está en ciernes, pues, pero que se puede consolidar en un futuro inmediato. Y el otro lado, pues también tienen una batería de ideólogos, periodistas, opinadores, que también, esos también son militantes claramente, y entonces se produce esta polarización tan fuerte en la que hoy nos encontramos. Decía Luis, el peligro de las redes sociales no es solo, hoy ya las redes sociales, hablaba yo del ideal de la verdad como el ideal del periodismo y quizás de muchas otras actividades del ser humano, de muchas disciplinas académicas, filosóficas, qué sé yo, pero hoy ya no vivimos necesariamente en la búsqueda de la verdad. Nos han metido a querer o no, a fuerza de estos movimientos que narraba y de esta transformación que ha vivido las redes sociales y el uso de la tecnología en la información, nos han metido en la era de la posverdad. Hoy ya no importa tanto la verdad, importa, como bien decía Luis, lo que alguien diga y el impacto que tiene en las redes. Si eso que dice no es verdad, no importa tanto, porque si recibió muchos likes o muchos retweets o muchos me gustas, pues entonces se convierte en una verdad. Y entonces hoy las redes sociales están saturadas de muchas verdades y esto para la gente es algo confuso, para la democracia es un riesgo y un peligro, ya se ha visto con ejemplos claros como los que mencionaba. Y entonces estamos pues creo yo, en un un dilema que la tecnología de haber sido originalmente una herramienta útil para la democracia y para el periodismo, y creo que lo sigue siendo todavía cuando se utiliza bien, pues se ha convertido también en un desafío y en un dilema que te plantea que si tú te conectas a las redes sociales, pues vas a recibir este bombardeo de información, de opiniones, de datos que no siempre son ciertos y que difícilmente muchos de ellos se pueden probar, pero que tienen un impacto claro en la mente de quien entra a estos foros. Porque además hay que decirlo, son tecnologías que están diseñadas con un algoritmo. Y cuando tú te conectas a una red, la inteligencia artificial que ya las maneja sabe perfectamente que la gente se conecta y tratan de mantenerte el mayor tiempo conectado y está uno viendo información y está procesando, o más bien no está procesando, lo que decía un poco Luis, es tanto el bombardeo que no alcanzamos a veces a digerir todo lo que nos dicen. Y bueno, pues el impacto de eso me parece hoy, plantea muchos desafíos. La tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy es todo un reto para esto que está sucediendo. El periodismo se ve también, digamos, si no amenazado, por lo menos sí tiene que ser muy cuidadoso con el uso de estas tecnologías porque uno puede ver una imagen que es totalmente real. Uno puede ver qué sé yo, a Donald Trump besándose con alguien más y esa imagen puede no ser real, pero si cae en manos de un periodista y este periodista no la analiza, no la verifica, pues entonces se cae en esto que decía Luis, que es la infodemia y en la difusión de información sin calidad, sin veracidad. Creo yo que el reto en este caso de la tecnología, de la información y de las redes para el periodismo, pues es volver, lo dijo bien Lourdes, a lo básico, volver al ejercicio del periodismo como nos lo enseñaron en las escuelas, que es verificar la información, checar las fuentes, saber si es información fidedigna y si no, no compartirla o no promoverla en las redes sociales. Creo que para la democracia también es un reto que hoy estamos viéndolo claramente en México, que las redes se convierten en actores políticos y la difusión de encuestas, la difusión de información que no necesariamente es verificable, sí se convierte, insisto, en una amenaza para también la democracia. Creo que es un dilema de este tiempo, lo que originalmente era una gran oportunidad y un gran canal de información, hoy es un dilema y tiene que ser usado y tiene que ser visto y valorado con criterios diferentes, con criterios pues que por lo menos apelen a verificar la información o buscar a fuentes confiables en el caso de las redes sociales. Ricardo Heredia, que pregunta, ¿cómo bordear el límite del periodismo crítico e independiente sin convertirse en militante partidista de la oposición? Uf, qué pregunta esa. Yo sí me aviento a contestarla porque no es nada fácil en un ambiente tan polarizado el lograr eso. La verdad es que se ha vuelto uno de los retos, yo creo que hoy para el periodismo en México, porque
en las redes no importa lo que digas, siempre te van a criticar, siempre te van a atacar. Ya se hablaba de este ambiente tan nocivo en el que se han convertido la conversación digital, pero y siempre te van a descalificar. Y lo decía bien Raúl en los ejemplos que ponía. Una cosa es lo que tú posteas y la opinión que tú emites o el dato que estás, a veces ni siquiera es una opinión, es un simple dato, pasó esto en tal lugar, subes un tweet meramente informativo y aún así las reacciones van a ser atacando, diciendo, ¿y tú cómo sabes? ¿Y por qué difundes eso? ¿Y quién te pagó? ¿Y estás del lado de tal partido y eres un chayotero o eres un pro obradorista? O sea, es muy complicado, creo yo, para los periodistas que decidan no tomar necesariamente partido en este ambiente polarizado. Y yo vuelvo a decir, no es un poco, no está reñido con lo que decía Lourdes de ser valientes en lo que el momento político que se vive y en participar, pues en ir a votar, en tener una posición política. Me parece que eso no está reñido con también aspirar dentro de la práctica del periodismo a no caer necesariamente en esta polarización. No, cómo bordearlo es muy complicado, la verdad. Es un ejercicio de todos los días. Los que hacemos periodismo diario, yo hago todos los días un noticiero de radio y publico una columna política y es complicado tratar de mantener ese límite porque finalmente sí es un ambiente en el que digas lo que digas, te van a cuestionar, te van a destrozar, te van a descalificar y lo que se debe aspirar, yo insisto, es tratar de volver en ese sentido a los principios básicos del ejercicio periodístico, que es la verificación de información, la verificación de fuentes y la difusión de información, pues que a veces no gusta de un lado o del otro, ¿no? Yo procuro hacerlo. Tengo mis simpatías políticas personales, por supuesto, tengo mi punto de vista sobre lo que está ocurriendo y una posición política, pero trato, en la medida de lo posible, de no mezclarla con el ejercicio de la crítica. No es fácil porque, insisto, hoy también se plantea para los periodistas un dilema, o estás de un lado o estás del otro, y si estás de este lado te dicen traidor, y si estás del otro también te dicen traidor. Y yo creo que al final el mejor termómetro para esto que plantea nuestra amiga que está conectada es tratar de hacer hacer una labor periodística en la que de los dos lados te ataquen, pues cuando tú logras que publicas algo y te dicen de un lado, eres un chairo, ¿no? Ya me ha pasado algo que publicas, eres un chairo, estás ayudando y no sé qué, estás promoviendo la dictadura. Y si es del otro lado es igual, eres un chayotero, eres un vendido, eres una mierda, perdónenme por la expresión, pero así se ponen las gentes en las redes sociales. Vaya, pues creo que al final el periodista debe aspirar a eso, a que de un bando y de otro no te vea necesariamente como suyo. Y eso pues me parece que tratar de bordear este periodismo donde puedas criticar a uno, pero también puedas criticar al otro sin necesariamente pasar ese límite entre el periodismo y una militancia activa que yo insisto, no descalifico, también me parece válida y son decisiones profesionales de cada quien. Nos dice Alma Rosa Balbuena Delgado. ¿Consideran que la violencia hacia los periodistas afectará la participación de las futuras generaciones en ejercer un periodismo libre e informado? Yo creo que sí hay un efecto en que se diga, por ejemplo, y que se repita como un dato, no es un eslogan, que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Lo han documentado con base en las cifras de asesinatos y agresiones a periodistas en este país, a organizaciones internacionales. Y sí hay un efecto, por supuesto, el periodismo en México, hay que decirlo con todas sus letras, sí se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Es muy distinto para los periodistas, por ejemplo, que trabajamos desde la Ciudad de México, en donde tienes un cierto halo de protección por la visibilidad que tienes, porque es la capital de la República y porque desde aquí se informa a muchos estados que también tienen sus propios medios locales y su periodismo local, pero lo que se dice desde acá tiene un impacto a nivel nacional y creo que hay que ser claros, es mucho más seguro para los que estamos trabajando desde acá que para los periodistas que trabajan desde los estados de la República. Hay una desigualdad y una disparidad muy fuerte porque allá están mucho más expuestos a lo que decía Lourdes, a las
las agresiones que pueden ser del crimen organizado y lo son en muchos casos, pero también pueden ser del poder político. No sé si desaliente, yo sigo viendo, por ejemplo, en las carreras de comunicación de las universidades que siguen siendo una opción atractiva para muchos jóvenes, quizás con otros enfoques, porque hoy también ya muchas carreras de comunicación han ido cambiando sus planes de estudio y ya no todas necesariamente se dedican a formar periodistas, sino lo hacen de una cosa más amplia. Ahora les enseñan también cine o temas de producción musical o temas de manejo de redes sociales, pero no sé si desincentive. Si lo vuelve una profesión de riesgo, me parece que sí lo es. Incluso acá quizás decía yo en la Ciudad de México no hay tanto nivel de agresión física, pues pasó en el caso de Ciro Gómez Leiva, que es el más grave que se ha visto en el caso del periodismo en la Ciudad de México, pero pues esto para algunas ciudades de la República es casi cotidiano, para muchos periodistas que publiquen información, ya sea de denuncias de corrupción de políticos o que tengan que ver con su trabajo con el crimen organizado, pues eso se convierte en un factor de muerte, vaya, ¿no? Ahí están las estadísticas oficiales que lo confirman. No sé si desaliente, pero sí alerta, pues digamos, a las nuevas generaciones a que si van a entrar a esta profesión, saben que lo van a hacer en un momento en el que se ha vuelto una profesión riesgosa en este país. Acá las agresiones son verbales, acá son que te descalifiquen, que te digan que tú no eres un periodista serio, que recibes dinero, que estás enojado con este gobierno porque te dejó de dar el chayote. Vaya, eso es incómodo, es molesto, pero no llega al nivel, pues, de lo que viven muchos compañeros en la República Mexicana. El tema es, si mientras sea la gente la que te critique o la que te cuestione, yo no tengo ningún problema. Cuando uno ejerce esta profesión, uno tiene que saber que lo decía bien Lourdes, pues que tienes que vas a tocar intereses, que vas a incomodar con lo que digas o lo que publiques, y eso es parte del ejercicio periodístico. Si son los lectores, si es la gente que te lee, si es la gente a la que tú aludes en un comentario, o en una columna o en un artículo, pues no hay problema, es parte del ejercicio periodístico. El problema es cuando estas agresiones vienen desde el poder, cuando es el presidente de la República el que todos los días repite un discurso de descalificación, de desprestigio, de ataque directo a la prensa, que nos llama parte de los conservadores, que nos dice que estamos enojados porque nos quitó el dinero público. En fin, eso sí tiene una repercusión mayor y eso me parece que sí es delicado y es grave porque pues el presidente de la República tiene otro nivel, sus mañaneras tienen un impacto fuerte, no solo en el país, ya hemos visto cómo incluso hay reacciones y repercusiones a lo que diga López Obrador en otros países, sobre todo con los que genera conflictos diplomáticos o vaya hasta críticas o burlas en medios de otros países sobre lo que se dice en esas conferencias matutinas, que más que conferencias ya de información, pues se han vuelto un mecanismo de propaganda muy eficiente. Incluso algunos piensan que es la principal estrategia de gobierno de López Obrador en estos 6 años ha sido esa, gobernar desde el podio, gobernar desde el discurso repetido todos los días con estas falsedades, con estas posverdades, con esos otros datos de los que hablaba Raúl Trejo. Y ahí es donde el asunto se vuelve peligroso, pues que un gobernante, que un poder tan fuerte como es el de la presidencia de México esté atacando y descalificando a la prensa, sí genera un ambiente negativo para el ejercicio periodístico, que puede ser desde agresión verbal hasta agresión física. Y bueno, la irresponsabilidad cuando el presidente ha expuesto a periodistas a los que les han sacado sus cuentas personales, sus patrimonios, sus ingresos, me parece que ha transgredido todos los límites. Lo vimos en Estados Unidos con el propio Donald Trump, que es un agresor de periodistas también, que también exacerbó el rechazo, sobre todo a la prensa que no iba a favor de su movimiento, porque Estados Unidos sí es mucho más claro en eso que decía Raúl, la prensa también puede ser militante y en Estados Unidos identificamos claramente cuáles medios son demócratas o cuáles son republicanos, igual que pasaba o pasa en España entre la izquierda y la derecha. En México también está pasando ese fenómeno. Al final, esto que nos preguntaban, es muy difícil abstraerse de eso, pero lo que voy es que ni el propio Donald Trump, que era un gran agresor también del periodismo, se atrevió tanto como lo que ha hecho López Obrador en México a exhibir
temas personales de los periodistas, a decir dónde viven, dónde, en fin, a estar atacando todos los días y generando este odio que, pues sí, hay ese fenómeno también hoy en México. Mucha gente rechaza al periodismo y ya no lo considera una fuente confiable a partir de este discurso reiterado, que así, insisto, si es una agresión verbal, una crítica, un ataque en una red social, no pasa nada. Incluso una demanda, porque también ahora las demandas contra periodistas se han vuelto un mecanismo también para tratar de acallarte o de amedrentarte. Pero cuando el tema es cuando ese discurso de odio desde la presidencia de la República o desde el poder, pues permea a las agresiones a periodistas que van escalando y entonces matar o secuestrar o golpear o a un periodista, pues ya es algo que no tiene mayor problema para quienes decidan hacerlo, ¿no? Que pueden ser caciques locales, políticos locales o puede ser el crimen organizado, a veces incluso como brazo armado de estos grupos políticos, ¿no? Tengo aquí una pregunta, ahora sí que de periodista a periodista. Dice, como periodistas, nos pregunta Guadalupe Romero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacen ustedes contra la infodemia, la posverdad en las redes sociales? Lo pregunto desde el lado económico. Los salarios a los periodistas son paupérrimos y los columnistas tienen ingresos por lo que escriben. El periodismo romántico de real servicio muere lentamente, más un ingrediente lamentable, la falta de vocación. Las generaciones de nuevos periodistas son bastante light y los pocos que hay en esas carreras piensan en ejercer en todo lo sexy de la comunicación, menos en el periodismo. La verdad es que tiene toda la razón, pero a ver, dice que los columnistas ganamos por lo que escribimos, pues ganamos por lo que nos paga nuestro medio, ¿no? Esa es nuestra principal fuente de ingreso. Si hay columnistas que puedan recibir otro tipo de ingresos, no lo dudaría, pero bueno, en esencia, creo que aquí el tema es cómo combatir esto, pues lo decía, es muy simple y también lo mencionaba Lourdes, volver a la esencia del periodismo. Yo creo que cuando uno entra, yo en las redes en particular también ha sido un aprendizaje, tengo ya tiempo publicando, pero me llegué, como muchos nos pasa, a embarcar varias veces, porque te llegaba una imagen, una foto, y tú decías, ay, qué fuerte está esto, y lo tuiteabas, pero si no lo verificas antes, llega a pasar que es falso, o es con una imagen alterada, que ahora es muy fácil caer en eso, o es información no verificada. ¿Cómo combatir eso? Pues combatiéndola con eso, con lo que nos enseñaron en las escuelas de periodismo, verificar la información, verificar las fuentes y saber si es información que valga la pena compartir o no. En el caso de información, sobre todo que dé una noticia o que hable de algún hecho concreto, como lo mencionaba Raúl, si el hecho se sostiene y hay fuentes y hay una verificación, hay una imagen también haya sido verificada, porque ya no puedo confiar uno ni en videos ni en imágenes que circulan en las redes, pues eso, verificarlo y entonces publicar solo lo que tengas plenamente verificado. Y la otra parte, pues es abriendo también lo que decía Raúl, más que el dilema entre si ser militante o no, pues al final es el periodismo básico es citar a todas las fuentes, entonces pues buscar todas las fuentes de información, aunque uno esté de acuerdo con unos o esté de acuerdo con otros, apelar a este criterio donde tú escuchas las dos versiones de una noticia. Creo que eso para mí en el ejercicio diario es lo que me ha funcionado. Si en el radio voy a dar una noticia o si voy a hablar de un debate, un tema que está a debate y que es un tema polarizado, pues trato de buscar a las dos versiones, al lado, digamos, oficialista y al lado de la oposición para tener ese equilibrio informativo. Eso es lo que yo comentaría al respecto. De lo otro, de los jóvenes que están egresando a las carreras de periodismo, pues sí coincido y no necesariamente es culpa de ellos, ¿no? Tal vez yo decía que también las universidades han cambiado sus planes de estudio, ya muchas han ido haciendo diferente la carrera de comunicación, ya no enfocada al periodismo. Prácticamente veía yo los planes de estudio de una universidad en donde entró a estudiar mi hijo y ya no hay materias, o sea, sí les dan periodismo y eso, pero todo está enfocado más a que se conviertan en otro tipo de cosas, ¿no? En generadores de contenidos, en productores, en lo que decías tú, la parte más sexy quizás de los medios de comunicación, no periodistas como tal. Y los jóvenes tampoco mucho quieren ejercer esta profesión, quizás porque, pues al final,
tenemos una generación que se ha formado a partir de esto que decían. Esta generación, estas generaciones nuevas, quizás no bueno, los propios millennials que mencionaba Lourdes, pero están los centennials, está la generación Z, etcétera, que ellos, su fuente de información principal sí son las redes sociales. Ellos difícilmente van a leer un periódico, van a leer a veces hasta un libro, se nutren de lo que ven en las redes sociales, y lo que ven en las redes sociales es un periodismo descalificado, un periodismo que cada que se comenta algo es atacado, es denostado, y ellos compran también ese discurso. Ellos creen que sí hay en México está lleno de periodistas chayoteros, que no dudo que los haya, pero tampoco se puede generalizar. Y entonces, pues la profesión sí sufre un descrédito. Y sí creo, coincido con Guadalupe en el sentido de que pues muchos jóvenes quizás no vean hoy el periodismo como esa profesión romántica de la que muchos nos enamoramos, que tampoco ya no lo es, ¿no? También se ha perdido la inocencia con todo esto que hablamos, todos estos fenómenos de tecnologías y redes sociales.